combatirlos. Estas interrogantes las respondemos junto a la tremenda profesional María Isabel Smith, psicóloga infanto-juvenil, que ya está junto a nosotros. Hola María Isabel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte nuevamente. Hola. ¿Cómo te va? Igualmente. Muy bien, ¿y tú? Muy bien también, aquí estamos desde la Araucanía haciendo este programa. María Isabel, hemos conversado contigo ya en reiteradas oportunidades y hoy el tema que nos convoca es bien interesante. Traumas transgeneracionales. Para la gente que nos está viendo y que desconoce el término, ¿qué son? Partamos por eso, por la definición. Ok. Bueno, primero que todo, saludarlos a todos. Mira, claro, repite, voy a escucharlo desde acá nomás. Sí, seguramente con los audífonos ahí se generó algún problemita, pero ¿nos escuchas bien? Sí. Se repite el sonido. Sí, perfecto. Perfectamente bien. Okay. Vamos flexibilizando con lo que tenemos. Súper. Bien. Bueno, primero que todo saludarlos a todos los que nos están viendo. Espero que estén teniendo un bonito día. Acá en Santiago llueve. Así que estamos en similitud con el sur y creo que allá también está lloviendo, ¿no? Acá también, harta lluvia y harto frío por estos días. Hoy sí. Bueno, el invierno, está bien. Bien, bueno, sí, gran tema. Vamos a partir con la definición, pero también con un preámbulo de por qué podría ser importante hablar sobre este tema. Yo creo que hoy más que nunca nos hemos enfrentado, ¿verdad?, como a cómo podemos cambiar nuestro mundo, ¿cierto? Como que hay un montón de cosas que ya no están funcionando, estamos viendo que no funcionan. Entonces, ¿cómo podemos cambiar nuestro mundo? Yo siempre lo miro desde la arista del humanitario, ¿verdad? Del punto de vista del ser humano. Y creo que la infancia es una gran oportunidad para cambiar el mundo. Entonces, bien, tenemos este tema arriba de la mesa, ¿verdad? Los traumas transgeneracionales. La clave está en la palabra. Transgeneracionales. Traumas psíquicos, emocionales, que se repiten de generación en generación, Nicolás. Es decir, algo que pueda tener yo, ¿verdad?, a nivel mental o emocional, algún trauma a nivel mental o emocional, es revisar la historia de mi vida en generaciones anteriores. Pasa, Nicolás, que los traumas, no todos, se repiten de generación en generación. Es increíble. Mira, quizás el ejemplo más común o repetido es el que comentábamos nosotros, María Isabel, ayer tras cámara, el del agresor que probablemente cuando niño fue agredido también. No sé si por sus padres o por una tercera persona. De esos traumas estamos hablando, ¿cierto? Es como una especie de cadena que me imagino, no soy profesional en la materia, cuesta cortar, ¿no? Exactamente. En la palabra técnica son patrones de comportamiento que se repiten de generación en generación. Porque en el fondo, tú puedes dar lo que has recibido, ¿sí? O sea, si tú aprendiste a golpes, es la forma en que te enseñaron, ¿cierto? Como yo enseño a mi hijo o a mi hija, es como él va a enseñar. Son las herramientas que yo le entrego. Sí, y bueno, también te amplío un poco la perspectiva, Nicolás, porque no es solamente, de verdad, la violencia. Son múltiples cosas que se pueden pasar en estos patrones de comportamiento. Claramente. La violencia es muy gráfica, ¿sí? Pero también está la depresión, también está la tendencia suicida, ¿sí? Hay un montón de trastornos mentales y emocionales que son transmitidos de generación en generación. Claro, incluso... Y acá nos vamos con un tema muy interesante, Nicolás. ¿Ya? Discúlpame, te interrumpí. No, te iba a decir que también el alcoholismo, podríamos mencionarlo, o la drogadicción. Conozco casos cercanos de personas que lamentablemente cayeron en este mundo producto justamente de que sus padres consumían ciertas sustancias ilícitas desde que ellos eran muy pequeños, entonces fueron creciendo con esos patrones de conducta que posteriormente comenzaron a replicar, una cuestión que es francamente lamentable. Así es. Es lamentable, Nicolás, pero al mismo tiempo todos los seres humanos tenemos la oportunidad de revertir estos patrones, ¿ya? Existe el libre albedrío, existe la fuerza de voluntad y existe la autoconciencia en el ser humano para decir basta, ¿sí? Como esto se viene repitiendo, no sé, hace 7 generaciones atrás, entonces basta. Porque hay dos opciones. O la vida
¿verdad? La historia de tu vida se hace cargo de ti, o tú te haces cargo de la historia de tu vida y te transformas en el responsable, en el principal actor de tu vida, ¿sí? Porque la historia de la vida, ¿cierto? Pensémoslo como una carga que llevamos, como una mochila pesada, ¿sí? Si yo cargo con esta mochila pesada, ¿verdad? Se va a hacer cargo de mi vida, voy a cargar con estos problemas, ¿sí? Yo tengo la posibilidad de dejar de cargar con esa mochila, ¿sí? Este es el mensaje que yo les quiero transmitir hoy. Nosotros podemos hacernos cargo de esos problemas, hacerle frente, ¿verdad?, a esta historia. Yo la tomo, la miro, la abrazo, ¿verdad?, y me hago cargo de mi vida. Eso es, en el fondo, la psicoterapia, la terapia, que es hacerse cargo de tu sombra. Ahora para bien, poder ver tu luz. María Isabel, me parece que lo que estás señalando es súper importante y que necesario se torna el que todos y todas podamos identificar estos traumas transgeneracionales, aceptarlos como un problema para desde allí comenzar a solucionarlos. Ahora bien, el ejercicio de identificarlos y de aceptarlos como un problema me parece que es lo más complejo, porque si creciste viendo ciertos patrones de conducta, tal vez ya los tienes normalizados y crees que es lo correcto, crees que está dentro de, insisto, lo normal. Debe ser un ejercicio difícil, ¿o no? ¿Tú que eres experta? Exactamente. Mira, Nicolás, creo que, como siempre he dicho, la terapia o el desarrollo personal es para valientes, ¿sí? Porque muchas personas prefieren como, no ver y repito. Hay dos formas, o repites o sanas. O repites estos traumas generacionales o los trasciendes, los sanas. La palabra que me gusta a mí ver es resolver, volver a ver el sol, ¿sí? Y para eso se necesita garra, se necesita enfrentar, ¿verdad?, la sombra. La sombra que puede venir o no de generación en generación. Yo a la gente que nos está mirando, los invito a hacer un pequeño ejercicio, tal como tú lo estabas planteando, porque creo que el primer paso para comenzar a sanar, Nicolás, es enfrentar mi historia, es hacerme consciente de mi historia. No anularla, evadirla a través del alcohol, ¿verdad? Reprimirla, no quiero ver. ¿Por qué? Con la misma fuerza que evades, es con la misma fuerza que te llega ese problema. Entonces la invitación es a mirar tu historia. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Los invito a hacer un pequeño árbol genealógico. ¿Qué es eso? Es escribir, ¿verdad? Ojalá desde tus bisabuelos hacia abajo, si hay más información hacia atrás, mejor, ¿verdad? Tanto de la línea paterna como de la línea materna, ir hacia abajo. Hacemos el árbol, ¿verdad? Y nos vamos, es una pequeña descripción, ¿verdad? No tiene por qué ser tan profunda. Como los principales rasgos psicológicos y emocionales, por ejemplo, de mi bisabuela materna. Buena idea. Mi abuela materna, mi mamá, yo. Después en la línea paterna, mi bisabuelo paterno, mi papá, y así. Y ir viendo cómo existen, ¿verdad?, cosas, traumas psíquicos, emocionales, ¿verdad?, historias de vida similares a través de la generación. Entonces llega un punto donde ¿has escuchado hablar tú, Nicolás, de las ovejas negras? Sí, típico, que hay una en cada familia, dicen. Exacto. Generalmente las ovejas negras, sí, que son tan rupturistas, tan, ¿cómo decirlo?, como el problema de la familia, Claro. en realidad ¿sabe lo que vienen a hacer? ¿Qué vienen a hacer? A decir, basta, ¿no? Como taca, 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 muevo el sistema entero Tal para cual. yo poner algo nuevo. Tienes ¿Sí? toda la razón, porque, claro, rompen, como dices tú, el esquema o ciertos patrones de conducta, y al hacer eso, el resto de la familia lo ve como un problema, pero no necesariamente tiene que ser así, ¿verdad? Hay algo entre medio, ¿verdad? Hay algo entre líneas en ese como rol, en el rol que cumple el oveja negra, ¿sí?
Entonces, en el fondo, es eso, es hacerse cargo de la historia para que la historia no se haga cargo de ti. Tal cual. Ahora bien, María Isabel, te llevo a otro ejemplo, porque también existen personas que en vez de replicar ciertos traumas o ciertas conductas, hacen todo lo contrario y dicen, oye, si mi papá, por ejemplo, no sé, le pegaba a mi mamá, sigo con el tema de la violencia porque creo que es el ejemplo más icónico, yo no voy a hacer eso, es como que toman distancia de aquello, en vez de replicarlo, se dan cuenta de que está mal y hacen todo lo contrario. También tenemos ese tipo de casos, ¿no? Que afortunadamente existen. Gente que se da cuenta de las malas conductas de sus progenitores o de sus educadores y que luego cuando van creciendo ya vienen con ese chip de no voy a repetir lo mismo que hicieron conmigo, no quiero convertirme en el padre que tuve, etcétera. También pasa, ¿verdad? Completamente. Y yo creo que eso no es, o sea, eso es muchísimo mejor que repetir un patrón de violencia, claro. Pero también pasa ahí que podemos caer en el otro extremo, ¿verdad? Como en el exceso de libertad. Sí. Como mi madre y mi padre me privaron de todo, yo no lo privo de nada. ¿Sí? Entonces, cierto. Como hay que tener conciencia hasta qué punto ese no querer repetir es disfuncional o funcional, ¿sí? Porque eso es lo que queremos buscar. Patrones funcionales. ¿Funcionales para qué? Funcionales para vivir bien, para vivir con vínculos cálidos, para poder generar espacios armoniosos, para poder tener una relación sana conmigo mismo. ¿Sí? Porque acá acuérdate, Nicolás, el foco de esto es, bueno, yo como psicóloga clínica y especialista en psicoterapia infanto-juvenil, me dirijo bastante a los padres como cómo desarrollar competencias parentales que apunten a una crianza respetuosa, ¿verdad? O sea, cómo yo como adulto puedo transformar el mundo. Yo les digo, una oportunidad, ¿verdad? Es sanándose para no seguir replicando estos patrones disfuncionales con las próximas generaciones, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo como adulto me puedo hacer cargo de mi historia para no repetir esos patrones disfuncionales y cambiarlos por patrones funcionales? ¿Sí? Que los patrones funcionales están a la base de lo que hemos hablado en sesiones anteriores, ¿verdad? De la crianza respetuosa, de criar bajo, yo me atrevería a decir, me gusta ocupar este concepto de educar en amor. Tal cual. Sí, como sostener el vínculo en amor. Es muy cierto. Es muy cierto. Ahora bien, María Isabel, todo lo que dices me parece de una tremenda lógica, súper valioso y ojalá se hiciera, pero en nuestro país, y ya lo hemos comentado, lamentablemente no se toma mucho en consideración la salud mental. Creo que el porcentaje de la población que asista a un especialista, a un psicólogo, a un terapeuta, a un psiquiatra, debe ser bastante reducido. La pregunta es la siguiente: para poder realizar estos cambios, para poder darnos cuenta justamente de los malos patrones que aprendimos cuando éramos niños y para que no los sigamos replicando, ¿es necesario siempre contar con la presencia de un profesional que te vaya guiando o podemos nosotros mismos tomar la iniciativa para generar estos cambios? Buena pregunta, Nicolás. Yo creo que depende del caso a caso. Yeah. Yo creo que sin duda siempre va a ser mejor ser asistido, ser guiado. Yo siento que es como que el otro día, en un caso muy fuera de contexto, pero estas multivitaminas que yo decía, las tomamos, no las tomamos, es como que, a ver, si podemos estar mejor, ¿por qué no hacerlo? ¿Sí? Como nosotros, los psicólogos, terapeutas, estamos a disposición de poder generar este cambio de conciencia en las personas. Ahora sí, evidentemente, hay un medio económico que puede ser una barrera, ¿verdad? Que es cierto, pero ojalá se tome como prioridad la salud mental, ojalá con un profesional, y si no también hay muy buenas, me gusta llamarlo como tutores resilientes en la vida,
que te ayudan a guiar, una guía interna, donde yo a lo mejor con una excelente conversación, ¿sí? Con un amigo o con una persona al cual yo admiro, puedo generar un cambio interno. Pero sin duda, creo que me responsabilizo, ¿verdad?, con decir que ojalá sea con un profesional, Claro. ¿sí? Porque ahí va a poder ser como un cambio más eficiente. Tal cual, tal cual. Sí, concuerdo contigo Así plenamente. Además que, insisto, que tal vez lo más difícil es aceptar que estas conductas son un problema. Cuando ya las tienes tan normalizadas y cuando las viste desde que eras niño, probablemente piensas que tu actuar está dentro del marco de lo correcto, cosa que es equivocada. Ahora bien, es recomendable que, por ejemplo, un ser querido o una persona cercana pueda decirle a X sujeto: oye, ¿sabes qué? Creo que te estás comportando de mala manera, tengo la sensación de que lo que estás haciendo es incorrecto. ¿Es recomendable ejecutar ese tipo de acciones o nos podríamos exponer a una mala reacción? ¿Qué crees tú? Si yo tengo un amigo, por ejemplo, me doy cuenta que su núcleo familiar es disfuncional, y me acerco y le digo: oye amigo, ¿sabes qué? Me da esta sensación, creo que podrías corregir esto, si piensas ser padre algún día sería bueno que no cometieras los mismos errores. Ese tipo de consejos, no de parte de un profesional, sino de parte de un amigo, ¿los recomiendas? Mira, Nicolás, creo que es muy personal, pero te voy a hablar desde mi perspectiva. Yo creo que los mejores amigos, y en general como, más que amigos, sino que como que esos encuentros, ¿verdad? Como los más valiosos son cuando te dicen cuando no estás bien. Como dicen por ahí que los amigos para la buena onda, para la fiesta, abundan. Pero cuando realmente necesitamos un consejo directo, un consejo cuando nos dicen estamos haciendo las cosas mal, quizás en un comienzo puede ser mal recibido, pero luego te vas a acordar toda la vida de esa persona cuando te dijo: revísate, ¿no? Como, claro. Y además creo, Nicolás, sumo a esto, que estamos en tiempos de mucho cambio, sí, ¿verdad? Pues. Donde quizás como ya está todo tan como cambiando, ¿verdad? Que quizás las personas ya están más receptivas a cambiar, como a decir, lo antiguo no sé si funciona, ¿verdad? Hay como, o sea, desde todo, ¿verdad? Estos conceptos que han salido, los millennials, ¿no? Sí. Estos planteamientos sobre el matrimonio igualitario, ¿verdad? Donde se están como abriendo campos, por lo tanto, me atrevo a decir, donde cabe completamente la posibilidad que me equivoque con casos particulares, donde puede que la gente esté más receptiva a estos casos, o sea, a estos temas como de cambiar, como de darle una vuelta, como mirarlo desde otro lado, ¿sí? Y creo también que, para cerrar la pregunta que me estás diciendo, creo que también es clave el cómo, la forma, ¿verdad? Si yo llego y te digo, bien golpeado, posiblemente te va a chocar, pero si te lo digo con amor, con empatía, ¿verdad? Puede ser bastante mejor recibido. Por supuesto. Muy bien, María Isabel. Oye, se nos pasó volando. Interesante tema de conversación. Vamos a revisar tu Instagram para que toda la gente que nos está viendo pueda seguirte y pueda estar pendiente de este tipo de consejos y de otros que tú estás constantemente subiendo a esa plataforma. Ahí está apareciendo en pantalla. Entonces, María Isabel Muchas Smith, gracias, sí. Síganla, apóyenla y estén pendientes de todo. Muchas gracias. Y pues, también